tras el hallazgo del cuerpo. Sí, bueno, por eso te digo, acá incluso me impactaba mucho ver las imágenes de la búsqueda, porque era un operativo muy importante. También veía gente incluso adentrándose en el mar, sí, mientras buscaban el Hubo cuerpo más de Débora. 80 efectivos policiales, perros, drones. Bueno, uno de los drones me contaban que también ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque con el dron empezaban a hacer el seguimiento de esa cámara, vieron el arrastre y posteriormente el cuerpo semi-enterrado de Débora, ¿no? Como vos bien decís, Débora, justamente tiene que ver con alguien que hizo todo de manera muy rápida, intentando descartar el cuerpo de Débora y que después se quiso ir a dedo cuando había cámaras de seguridad en todos los lugares correspondientes. Y ahora lo que me dicen que falta encontrar también es el celular, que puede ser clave, el de Débora, de cara a todo lo que ocurrió, ¿no? Bueno, la última imagen que se tiene con ella, con el celular, es casualmente el último audio de WhatsApp que tienen sus familiares, que fue el sábado a las 10:30 de la noche. Claro. Y sí. Con lo cual, entendemos que, bueno, el celular uno lo puede configurar para que se vea la última hora de conexión o no. Los familiares no la veían. Bueno, igualmente acá, más allá hora. de que por supuesto todo va a ayudar a comprender el esclarecimiento, pero me parece que no hay mucho más, ¿no? Respecto del hallazgo del cuerpo, los testigos. Entran juntos al camping, él sale solo, el cuerpo aparece a pocos metros. Seguramente las pericias van a terminar de corroborar la mecánica criminal, pero no hace falta mucho más para que este hombre sea juzgado y eventualmente lo definirá la justicia, condenado por femicidio, ¿no? Sí, tal cual. Está detenido desde la hora cero. No le dieron tiempo y en ese sentido, Débora, Jenny también hay que aclarar que actuaron muy rápido desde el camping porque detectaron que algo raro había. Él había salido y ahora entendemos que después de haber descartado el cuerpo, él entra por la puerta principal. Pero ¿qué dijeron? Obviamente con el diario del lunes, ¿no? Los administradores del camping. ¿Cómo entra por la puerta principal si nunca salió? Sí, salió, pero salió por otro lado, por un lugar en el que nadie tenía que verlo. Y efectivamente esto que ellos sospechaban que eran las marcas de arrastre de un cuerpo, lo podemos confirmar al 100%. Reiteramos, apareció sin vida el cuerpo de Débora, que era intensamente buscado desde el último domingo. Ellos solían, por lo que se sabe, Noelia o Jenny, hacer este tipo de excursiones, o él dijo, bueno, este es el lugar propicio para eventualmente atacarla. ¿Solían hacer campings o salir así a dedo? Sí. Sí, ahí decilo si querés, no. Sí, sí. Como quieras, pero sí. Los familiares dijeron que era habitual que hagan esto. De hecho, la policía después contó, no sé si Jenny también contás con este dato, que habían estado durmiendo en la calle. Sí, 2 días. Ella tenía familiares acá, él también tenía conocidos y habían estado durmiendo en la calle y la noche del sábado se registran acá en el camping. Ella a la noche se acerca al sereno, que es un testigo clave en este hecho, hoy en este femicidio. Le pidió que le abriera una cerveza, dijo que la vio de buen ánimo, buen semblante y bueno, después de eso entendemos entre la 1 y las 4 de la mañana, que es la imagen de las 4 a.m. Claro. Donde se ve a él cruzando el cerco, bueno, es que habría concretado el femicidio. ¿Pudieron hacerle pericias toxicológicas a él? Por lo que ustedes marcan, ¿no? Que decía no estar muy ubicado en tiempo y espacio, que además la mecánica criminal y del descarte del cuerpo fue de lo más torpe que se ha visto. ¿Sabés si se hicieron pericias toxicológicas? Entendemos que si se siguió el rigor del protocolo cuando se detiene a una persona, sí, pero los resultados seguramente los conozcamos en las próximas horas, lo mismo que qué es lo que pasó, ¿no? En ese tiempo que recién ahora los investigadores con la prueba van a poder reconstruir. Tengo entendido, sí, ¿no? Que en alcohol sí le dio positivo, pero bueno, ambos estaban tomando alcohol. Sí. Todavía no me confirmaron lo que tiene que ver con el toxicológico en cuanto a si habían consumido cocaína, marihuana, algún tipo de estupefacientes. Pero, a ver, no creen que ese haya sido el punto por el cual termina en esta pelea y posterior femicidio de Débora, sino que es algo que ocurría de manera habitual. Lo que siempre decimos, Débora, y lo hemos hablado hace poco con Lourdes y Leandro García Gómez, esto de parejas que lamentablemente se peleaban,
que después, obviamente, Sí. estos se separaban y posteriormente, después la manipulación por parte del hombre que vuelve otra vez a hablarle, a Siempre, convencerla sí. y demás, y se daban este tipo de cosas, ¿no? Dijeron que los vieron fumando, desconocemos qué tipo de cigarrillos estaban fumando y sí, y de hecho ya consta en la causa. Recién los investigadores se llevaron 4 CPUs de la administración donde están los registros y también tienen el DVH con las cámaras de seguridad del predio, que sí se los vio los dos tomando bebidas alcohólicas, eso sí, y fumando, pero bueno, habrá que ver qué tipo de sustancia estaban fumando. Sí, sí, ¿no? por supuesto que acá lo que priman son los antecedentes de él, en Sí. otros casos de violencia. Nadie está diciendo que si consumía alguna sustancia o si había consumido alcohol, eso dispare, porque hay mucha gente que consume sustancias, que toma alcohol, que no mata a nadie. Totalmente. Y que no es un femicida. Pero lo que digo es que acá evidentemente había toda una situación que terminó siendo un caldo de cultivo o de generar el escenario propicio, ¿no? En donde él torpemente tampoco supo muy bien qué hacer una vez que se dio cuenta, o si la intención fue directamente matar, que ella estaba muerta, porque la verdad, estando en una zona boscosa, donde vos, Noelia, decís que las cámaras de seguridad tienen un radio, bueno, de lo que es la periferia o el centro del camping, pero fuera de eso no, en la plena noche cerrada de un lugar así, Sí. en donde no tenés iluminación, teniendo el mar tan cerca, el cuerpo estaba ahí nomás, apenas y tapado en una especie de zanjón. Era claro que iban a terminar dando con él. Y así fue, ¿no? Tanto con el cuerpo como con él como presunto femicida. Sí, sí, sí. Lo- Sí, Débora, de hecho, bueno, se decía, y eso con el respeto que los familiares que estaban siguiendo, seguramente también a través de nuestra cobertura, lo que pasaba, pero sí, se decía que era inminente este resultado, ¿no? Por la proximidad, por las características. Estamos en temporada baja, Necochea es una ciudad de las más elegidas en la costa atlántica, pero en verano, nos decía el Claro. dueño del camping, hay poca gente y nosotros le prestamos atención enseguida, tratamos de siempre estar atentos a todo lo que ocurra y cualquier cosa que ocurra, un grito, imagínense en esta zona, enseguida se escucha. Y lo que no tengo claro es, en estas 48 horas fueron más o menos, Sí. ¿no? De búsqueda, él estuvo detenido desde el primer momento, dio alguna pista falsa, o sea, ¿qué pasó hasta que encontraron el cuerpo en con principio él? no declaró y hoy dijo que no se acordaba de nada. Ujú. Esa fue lo que utilizó. Es más, después, vos corregime, Noé, pero lo único que dio como dato es que había dejado la carpa y dio el dato certero que era cerca Sí. de un puente, pero no dijo absolutamente más nada. Constantemente o evadía las preguntas cuando lo detienen y ante el fiscal básicamente dijo eso, que no se acordaba absolutamente nada. Sí, y de hecho los investigadores le creían, porque estaba como perdido. Por lo menos es eso lo que nos hicieron llegar a nosotros. Esto, Débora, fue el sábado a la noche, el Sí. domingo a la madrugada. Él desarma toda la carpa y se va el domingo cerca de las 8, pero se fue solo. Y eso fue lo que alertó al sereno de este lugar, hoy un testigo clave sin lugar a dudas, para, bueno, llamar al 911. Cuando llaman al 911, llegan efectivos, pero les dijeron, por una cuestión protocolar no lo podemos ir a detener. Y él estaba intentando irse del camping con la carpa, que apareció, esa carpa de color naranja, que apareció hace unas 2 horas, por la zona de túneles, así lo llaman, que puede salir uno del camping directamente a la playa por esos túneles. Pero está cerrado, está abierto en horario de actividad del camping entre las Claro. 8 y las 20. Entonces se fue por una zona boscosa y de médanos a la que tuvieron que acceder con un vehículo especial de esos areneros. Y ahí es donde él aporta esta información y llegan a la carpa. La información de que el cuerpo fue descartado acá, entiendo, y seguramente lo tendremos certeramente en las próximas horas, fue a través de esta imagen de seguridad de la Exacto. cámara que lo detecta arrastrando algo. Sí, eso me ¿Él confirma, trabajaba? ¿no? ¿A qué se dedicaba? Ahí me- ¿Se sabe? Hacía trabajos de albalinería, Ah,
freelance, digamos, Tipo hacía changa. changas, como le dicen. Claro, tipo changas. Exactamente. Y vos fíjate esto, Débora, ¿no? A 20 metros de donde encuentran el cuerpo estaba la ropa ensangrentada de Débora. Después, Qué torpeza, Dios a mío. tan solo 50 metros, ahí me lo están pasando, habían encontrado la bolsa de residuos que justamente tenía ropa de él. Será la ropa que utilizó en el momento del hecho. Por eso coincide con esto de que no hubo premeditación, sino que fue una torpeza tras otra después de haber terminado con la vida de Débora en esa discusión. Y repito, a prima facie lo que se cree es que fue un golpe en la cabeza que terminó con la vida de ella. Esto lo va a determinar la autopsia correspondiente, que va a ser en las próximas horas, claro está. Sí, todo lo pudimos ir reconstruyendo gracias al aporte de las personas que estaban trabajando en este lugar, pero por parte de la Fiscalía 10, del fiscal Walter Pierretegui, hubo bastante hermetismo desde la hora cero, pero también al ver el movimiento nos iban dando indicios de dónde aparecían las cosas. La carpa a 2,5 kilómetros, el cuerpo enfrente del camping, las imágenes que bien nos relató en palabras el dueño del camping, porque el DVR lo tiene en su poder la justicia, y que fueron claves a la hora de esclarecer este hecho. Te respondo, Débora, lo que decías antes. Él se intenta irse a las 8 y pico, lo agarran tipo 3 de la tarde porque no tenían... no tenían la denuncia correspondiente para poder hacerlo, y cuando él estaba haciendo dedo para bueno, tratar de huir de este lugar. Ahora, el dron nos devuelve la imagen de unas construcciones. ¿Todo eso es el camping o hay otras viviendas, hay otros vecinos? El camping es un predio que está cercado con alambre de 7 hectáreas. Al sur, digamos, hay un barrio privado. Ah, porque algo Al se lado veía. está el parador 38, que es un parador abandonado, y ahí aparece la carpa. Ok. Donde aparece el cuerpo es enfrente del predio del camping, que es un lago donde hay unos cisnes y la gente viene a pasear, que es otro sector donde se accede en forma gratuita y que también está cercado. Claro, Donde la yo gente pienso puede venir que a él... recrearse, sí. y algunas construcciones privadas. Sí, porque eso es lo que se veía en la imagen aérea, ¿no? Cuando toma más altura y nos permite ver un radio más grande de kilómetros, se veían esas construcciones. Esta es la carpa. Esta es la carpa, esta foto la brindó Noé, que se la dieron, creo que eran los empleados, y esta es la carpa que después termina. Obviamente que ellos se quedaron ahí durante la noche, ahí es donde se desencadena esta situación, y es la carpa que terminan encontrando cerca de un puente por indicación del propio femicida. Dentro de esa carpa había manchas hemáticas, por lo que los investigadores, como bien dice Noé, ya estaban buscando un cuerpo desde ese momento, ¿no? Por eso se cree que ocurrió ahí. Sí. Por lo menos, no sé si el golpe mortal o si hubo algún arma blanca, no sabemos, o lo que la dejó malherida, inconsciente, y él luego la arrastra. Puede haber sido un golpe o puede ser un elemento cortante, porque uno cuando va a un camping, digamos, no es inhabitual que lleve algunos cuchillos, que lleve algún elemento, ¿no? Por eso mismo te dicen, es lo primero que se ve, pero va a determinar esto la autopsia correspondiente, ¿no? Se está acercando el fiscal, vamos a ver si logramos convencerlo sería ahora ya con interesante. alguna información más certera. Sí, y hay... Fiscal, acá estamos, ¿eh? Sí, buenas tardes a todos. No esperábamos este desenlace, era una posibilidad. Estábamos trabajando desde el domingo a la tarde. Entiendo que hubo muchas llamadas telefónicas que no fueron contestadas por parte de la Fiscalía. La verdad que el trabajo, teníamos varias hipótesis. Esta que terminó, el resultado de la causa era una, y la verdad que estábamos más abocados a tratar de encontrarla con vida a Débora, o el peor final, que fue el que vimos en la tarde de hoy, que fue hallado acá. ¿Qué signos vieron? Ya se había patrullado ese lugar. Estamos desde el domingo buscando, como pueden ver todos. El lugar es un lugar muy amplio, hay mucha vegetación. El día domingo hubo mucha gente, el día lunes hubo muchísima más gente buscando, y hoy hubo mucha más gente buscando. Se acercó gente de bomberos, de local, seguridad local, estaban todos los grupos de las comisarías, sobre todo Comisaría Tercera, GTO. Había mucha gente buscando. Fiscal, ¿qué signos encontraron en el cuerpo? Aún no le puedo asegurar ningún signo porque la autopsia se va a realizar a las 17 horas.
Después de ese horario va a tener alguna certeza de cómo fue el término de la vida de Débora. Las cámaras fueron determinantes para esclarecer el caso. Y las cámaras nos dieron una gran ayuda, las cámaras que hay en el sector. No es la única prueba. Hubo mucha gente trabajando para que esto terminara de la mejor manera. Desgraciadamente no fue así, terminó contando el cuerpo sin vida de Débora. Pero fue una prueba importante, pero hubo mucha más prueba importante. Por ejemplo, ¿Cuáles? Las declaraciones testimoniales de la gente que estuvo en el camping, los peritos que intervinieron en todo momento, la Fiscalía de Necochea tiene un cuerpo de peritos tecnológicos que hizo un análisis de la información sumamente amplio, detallado. ¿Se sabe algo del celular? La buena labor de todas las personas que intervinieron, seguridad, DDI, bomberos de Necochea, defensa civil. ¿enterrado o ahogado el cuerpo? No lo sabemos hasta que no se haga la ¿Se autopsia. encontraron otras pertenencias junto al hallazgo de la víctima, doctor? La víctima se encontró vestida, eso es lo único que puedo asegurar ahora. Otras pertenencias más que la vestimenta que tenía puesta no se encontró. ¿De su celular se sabe algo, fiscal? La persona fue indagada en el día de ayer por femicidio, a pesar de que no teníamos la certeza de que haya terminado con la vida de Débora. No obstante, había indicios de que ese era el triste resultado de esta causa. En ese sentido fue indagado, se negó a declarar, estuvo asistido por el doctor Agustín Dómina. Se le solicitó si quería someterse a una pericia psiquiátrica psicológica, él mismo no accedió, lo cual eso es llamativo. Teníamos el teléfono secuestrado. Por eso las cámaras no fueron las únicas pruebas que hubo. No, el teléfono de Débora aún no se ha encontrado. ¿Nunca el colaboró? teléfono de él solamente. ¿Nunca colaboró durante el tiempo que fue el periodo de su libertad? Colaboran voluntariamente entregando el patrón de desbloqueo del teléfono, en donde se sacó información a favor de él. Pero bueno, A favor de él. ¿Él le dijo a alguien que había hecho algo que no debía? no. Del teléfono de él salieron mensajes de texto de WhatsApp llamándola a ella en horas de 4 de la madrugada, 4:30 del día domingo 9. Ah, la llamó. Y bueno, ahora veremos en la autopsia cuándo fue que terminó con la vida de Débora. Doctor, obviamente las causas de la muerte, hay que esperar la realización de autopsia, pero le hacía un colega una consulta acerca de la ubicación. No pregunto por causa de muerte, pero estaba sobre el agua, sobre la tierra, semi-enterrado. No, eso lo vieron todos ustedes. Se valló en el lugar en donde estaba el cadáver, que es sobre tierra. Sí, la pregunta me hicieron, pensé que era Pero por eso me equivoqué de la contestación. pero por eso la Se confirmo. encontró bajo tierra, sí, Bajo el cadáver tierra. está bajo tierra. ¿Cree que hubo premeditación o que fue un hecho azaroso? Y lo vamos a ver con la autopsia. Sí. Puedo tener conjeturas que puede haber pasado, puede haber sido premeditado. ¿Queda completamente descartada la participación de una tercera persona? Hasta el momento sí. ¿Qué me preguntaban? ¿Cómo va a avanzar la investigación ahora? Ahora con la autopsia, 17 horas. ¿Puede volver a confirmar el tema de la vestimenta? ¿Estaba completamente vestida? Sí, estaba completamente vestida. Es decir, esas calzas con las que había ingresado en su momento, calzada. Porque se Las calzas que ustedes vieron, en realidad se ha dicho muchísimas cosas, muchas no son verdad, más allá de que no salía a desmentirlas. Hay una foto que se la ve ya con unas calzas que tienen un ribete gris al costado, que se difundieron. Esas calzas fueron encontradas entre los arbustos en el día de ayer a las 6:30 de la mañana en el segundo rastrillaje, porque hubo un primer rastrillaje el día domingo. No, se le encontró con otras calzas que no eran esas. ¿Hasta ahora qué elementos se encontraron? Se encontró las calzas, que todo indicaría que son las de ellas, porque son unas causas muy específicas. Se encontraron en otro lugar del Parque Miguel Lilio un par de zapatillas, todo indica que serían de la víctima de Débora. Una estaban arriba de un árbol y la otra estaba en la parte de abajo del árbol. Todo indicaría que fueron tiradas y una se cayó. Una de las zapatillas estaba con una prenda que podría ser una bufanda, que estamos a la espera de que Científica Mar del Plata nos dé la certeza de que eso sería tejido hemático o sangre. Después se encontró en el día de hoy en un rastrillaje, que eso se hizo cerca del Muelle de los Pescadores, que es el que está
bueno, Parador 38, se encontró la carpa con la cual salió del lugar a las 8:30 horas del día domingo 9. Bueno, estaba también en unos matorrales sobre un médano, el Parador 38, cercano al muelle de los pescadores, escondida, lo cual eso te da una idea de la labor que se hizo en esta causa, sobre todo por la gente de seguridad de la policía, que en todo momento estuvo con muy buena voluntad para que finalmente se encontraron elementos que están a 3 kilómetros de distancia. Las zapatillas que se encontraron en primer momento, al buzo, a las calzas, hay una diferencia de 80 metros. Ajá. Y la carpa que fue encontrada el día de hoy, deben ser 3 kilómetros de distancia que hay. Entonces, y eso se debe a que hubo muchísima gente abocada desde un primer momento en la búsqueda con vida y sin... O sin Fiscal, los familiares usted están siendo contenidos, ni bien tomaron conocimiento de este fatal desenlace. Me comuniqué hace un momento atrás, y bueno, están en el día de hoy. Fiscal, usted dijo que a las 4 de la mañana él la llamó. ¿La estaba persiguiendo o la llamó después de haberla matado en un brote, si se quiere? Tenemos que verla, tenemos que ver con la doctora Panuncio y con toda la gente de la Fiscalía que trabajó, toda la Fiscalía trabajó en búsqueda de un resultado en esta causa. El horario, sobre todo la autopsia, a ver cuándo fue el horario que terminó la vida de Débora. Y ahí ver si el horario de la vida de Débora y ver los mensajes, parecería ser que los mensajes fueron posterior a haber cometido el hecho. Como para él borrar... Para no tener la certeza de la autopsia de cuándo fue que terminó la vida de Débora, no lo podría decir en este momento. Claro. Entre las 11 de la noche del sábado, 11:30, y 5 de la mañana del domingo. La ventana que tenemos hasta el momento es entre las 10 de la noche y las 8 que él se retira caminando por el túnel del camping. 10 de la noche, ¿no había visto 10:30 al Sereno, el encargado del lugar? Ese es el horario, 10:30, 10 de la noche. ¿Puede cambiar la calificación con más elementos? No, en el día de ayer se imputó y se detuvo por femicidio, la pena máxima. Por homicidio a la pareja, que son dos agravantes del Código Penal, las dos dan el resultado de perpetua. Se pidió la detención y la jueza Aidalés dio la detención entendiendo que había prueba en el día de ayer para entender que podíamos estar frente a lo que fue encontrado hoy, que es el cadáver, desgraciadamente, de Débora. 15 días, 15 más por extensión para pedido de preventiva. Sí. Y prueba hay mucha, por eso también nunca atendimos ninguna llamada telefónica ni mensaje de texto. No es por mala voluntad, hay veces que se puede, otras veces que no se puede, pero es muchísima la información que estuvimos en estos 3 días. Bueno, muy interesante todo lo que dice el fiscal, Jenny, porque lo que tenemos, por lo menos hasta acá, es las calzas, que eran unas calzas muy particulares, porque tienen una raya gris en el costado. Sí. Las zapatillas que él dice, evidentemente las intentó arrojar y descartar, porque una quedó arriba del árbol y evidentemente tiró ambas, pero otra cayó y estaba justo debajo del árbol. Algo parecido a una bufanda, que aparentemente tenía manchas de sangre. Exacto. Cerca del muelle de pescadores. Parador 38. Claro, la carpa, que estaba entre unos matorrales, como que intentó esconderla. Y bueno, y esta confirmación del llamado que él hace desde su celular, tiene la llamada saliente hacia el celular de Débora, cuando ya el crimen... Cerca de las 4 de la mañana. Claro, yo no sé si fue porque dicen que él no está ubicado en tiempo y espacio, si fue una torpe coartada, como diciendo, yo no sabía nada, la intenté llamar o contactar. Parece ser una torpe coartada por todo lo que fue dejando y por eso mismo, algo que decía Cancelare, pero al mismo tiempo lo dijo el fiscal, que quizás sí pudo haber una premeditación, no de todo el hecho en sí, pero cómo fue intentando escapar. ¿Por qué? Por algo que decía Noé también, se fue a bañar, esto lo confirmó el Sereno, por lo que esta persona habría asesinado a Débora, posteriormente se termina bañando porque a ellas lo ven solo, después va y llama por teléfono al celular de su pareja, la cual había asesinado recientemente, y empieza a arrojar parte de lo que es la ropa, la carpa, el celular que todavía no se encontró en distintos puntos de Necochea, cercano al lugar en donde entierra el cuerpo. A ver, Noelia, ¿dónde estás? Se está moviendo ahí, Noelia. A ver, Noé. Bueno, acá estamos, ya cruzamos la calle, digamos, y estamos en la zona del lago.
Claro, pues ya se terminó de donde- peritar todo, de modo que se abrió parte de lo que estaba perimetrado para obtener la prueba, ¿no? Sí, no, ¿eh? Estás abierta a pleno, sí. Entendemos que estamos en el lugar donde hallaron El cuerpo. el cuerpo, ¿no? Entre estos arbustos vemos que hay una remoción evidente. Sí, sí, está la tierra removida, digamos, ¿no? Ahí sí. Es muy parecido, por lo menos, al sitio de la fotografía Sí. que recién estábamos compartiendo con Jenny también. Eso es cerca, ¿no? O sea, son unos metros de... 50 metros deben ser. Claro. Sí, sí. Sí, como mucho son 50 metros. Es el cruce de la calle. Esto si tenemos en cuenta, Débora, Jenny, que se levantó parte del alambrado, ¿no? Claro, Porque si da la exacto. vuelta por el ingreso convencional, que por ahí no salieron, porque no hay registros de las cámaras de seguridad que hayan salido por ese lugar, bueno, sí, son unos Ahora, qué torpe, 60 porque metros él vuelve a aproximadamente. entrar, o sea, él entra en el camping, pero el sereno dice, para, ¿este de dónde viene si nunca salió? Exactamente. O sea, habían entrado con los dos juntos. Después, él vuelve a entrar, pero el sereno dice, ¿cómo vuelve a entrar si nunca salió? Y ahí se Porque da cuenta había que tampoco salido, estaba Débora. claro, había cortado el alambrado y había salido, bueno, Constanza Lamarque es perfiladora criminal. No sé, Constanza, ¿cómo estás? Si fuiste siguiendo un poquito el caso, acá nos llamaba un poco la atención. Sí. Primero, bueno, esta torpeza, ¿no? de la mecánica criminal, en donde si hubo premeditación, bueno, fue realmente muy torpe. Tiene el mar a corta distancia, tiene médanos, tiene arena, sin embargo lo dejó semi enterrado, muy cerquita del lugar donde el camping tiene, bueno, perímetro y cámaras de seguridad. Luego él llama al teléfono de ella una vez que ya la había asesinado. ¿Qué te dice esto? Bueno, ¿qué tal? A ver, lo que me dice a mí todo esto es que evidentemente fue un evento precipitado, ¿sí? También hay que salir de la idea de que todo asesino es un gran planificador y una persona inteligente, ¿no? Creo que acá, con la capacidad que tuvo, si bien lo hizo de una manera desorganizada, la muerte de ella, sí un poco organizó el descarte. Sí, yo creo que también tiene que ver por su calidad de creo que era obrero. Sí, o sí, hacía albañil. changas en la construcción, sí. Sí, exacto. Y que sea de Necochea. Habría que ver si también es la primera vez que va a este camping o si él ya conocía la zona. Aparentemente la conocía Constanza. Exacto. Sí. Por eso el lugar del descarte fue cómodo para él. El tema también acá es que cuando encuentran la primer prenda ensangrentada, ¿sí? Se hizo bien el análisis, digamos, porque el recorrido siempre que se hace es de 50, se hacen como anillos, ¿no? De búsqueda de 50 metros y se va extendiendo a 300. Por eso se pudo encontrar el cuerpo fácil. Ahora, da la sensación de que cuando él la mata, la mete en la bolsa, que vaya a saber de dónde la pudo haber sacado, probablemente del camping, que ahí es donde se ve que él en ese momento estaba frío para manejar la situación, ¿sí? Pero bueno, la entierra precipitadamente a 50... Claro. Sí, Y o sea... sin cubrir eso demasiado el cuerpo, ¿no? No fue difícil Exacto. encontrarlo. Exactamente. Yo creo que él probablemente haya tirado el celular en el mar o en algún otro lugar y haciendo esas llamadas, ¿no? Para después decirle a la policía de que ella se fue sola. Sí, bueno, incluso vos fíjate que la carpa aparece más lejos, ¿no? Él la arrastra hasta lo que es el muelle de pescadores, la deja semi escondida en una zona de médanos. O sea que pareciera que dedicó más tiempo a arrastrar y esconder la carpa que el cuerpo. Claro, a ver, como te digo, creo que lo que hizo fue un poco una torpeza, ¿no? Porque, a ver, ninguna persona, como he escuchado por ahí en otros canales, acá no hubo premeditación, porque el asesino cuando mata va a tratar de minimizar los riesgos. Claro. Y matar en un camping lleno de personas,
¿sí? Cámara de seguridad Con tiene el cámaras, camping. Con cámaras de seguridad, exactamente. Y enterrar un cuerpo tan cercano es un riesgo muy elevado. Y Él podría haber, perdón, la podría haber llevado, decir, vamos a caminar hasta la playa, y salía del perímetro donde... Yo creo que fue precipitado, como bien señalaba ella, en esa discusión, y ahí es cuando termina con la vida de Débora. Y esto de intentar disimular el hecho, como vos bien señalabas, de se fue, pero también dejando las zapatillas en un lugar, la calza en otro. Claro. Pero al mismo tiempo hay cámaras de seguridad en todos lados ahí. Y esto que vuelva a entrar al camping cuando te tenías que básicamente tenías que dar tu nombre y el lugar donde estabas. Exacto. Sí, eso es lo que no se entiende, pero yo creo que dentro de su lógica cerraba esto, ¿sí? Porque él compró la idea de ella se fue. O sea, él se iba a mantener en esa idea, ¿sí? Igual también es importante entender que cuando suceden estos femicidios es o cuando una relación se consolida o cuando una relación termina. ¿Sí? Esos son los momentos en criminología donde se los llama momentos letales, ¿sí? Entonces, probablemente esta discusión, ¿sí?, tuviese algo que ver con eso. Es probable, sí. Además, bueno, todavía faltan hacer las pericias toxicológicas, ¿no? Para también entender si ahí hubo algo, ¿no?, en la mecánica criminal, determinada o no por alguna sustancia. Repito siempre lo mismo, esto no de ninguna manera es una aseveración de que alguien que consume se transforma en un homicida o en un femicida, de ninguna manera. Pero digo, puede ayudarnos a comprender esto que dicen algunos de los que vieron el CNU declarar, ¿no? Pero que él no estaba ubicado en tiempo y espacio. Sí. Bueno, eso en realidad choca un poco también con el tema de cómo organizó su vida, ¿no? Claro, exacto. O sea, no puedes estar consciente para ciertos actos y para otros no. Yo creo que él pudo haber tomado, yo creo que estaban tomando cerveza ellos. Sí. Sí. El tema es que Y tanto el fumando alcohol- nadie sabe, que todavía no, Claro. no sabemos. Tanto el alcohol como la droga lo que hace es desinhibir conductas y envalentonar también otras. Sí, sí, él Por tenía un antecedente, por eso estamos diciendo, él ya tenía un Exacto. antecedente de denuncias por violencia, por eso no, de ninguna manera una persona que consumió de más alcohol o cualquier sustancia se transforma en una persona violenta. Este hombre ya era violento, Sí, o por lo menos tenía con denuncias, antecedente. y esto quizá terminó, condicionando la mecánica, lo que terminó en un tema criminal. Constanza, gracias. No sé si querés cerrar con algo más del caso. No, va a ser importante el tema de la autopsia, si ella fue sometida o A las 5 de la tarde. Sí, si estuvo consciente en todo momento. Bueno, todo eso lo va a arrojar la autopsia, va a ser importante. Sí, o si efectivamente él tenía la certeza de que ella estaba muerta o quedó agonizante. Claro, mira, porque recién se hablaba de una bolsa, que estaba dentro de una bolsa del cuerpo. No, recién me están confirmando desde la DDI que el cuerpo no tenía ninguna bolsa. Estaba enterrado, el signo es ese golpe en la cabeza prima facie y que estaba con la ropa. Es decir, que fue algo, para mí, un descarte rápido del cuerpo. Que se precipitó. Y sí. empezó a básicamente a arrojar las cosas por distintos lugares. Gracias, Constanza. Constanza No, por Lamarqués, favor. perfiladora criminal. Muchísimas gracias. Llegó la época ideal para renovar